Con respecto a los átomos o a la microestructura de la materia, vamos a empezar por recordar cómo fue todo este proceso para llegar al átomo. Digo recordar porque esto más o menos se ve en grado séptimo, donde se hace como un primer acercamiento a todo lo que tiene que ver con el interior de la materia. Entonces, para eso vamos a ver un pequeño video del cual pues ustedes van a tomar los apuntes correspondientes, lo que ustedes consideren de el video. Bueno, entonces muy atentos, muy pendientes para tomar los apuntes. El video es acerca de la teoría atómica, de la historia de la teoría atómica. Y de ahorita hablamos un poquito más de esto. La ciencia cambia a lo largo del tiempo. La química, al ser una ciencia, no está excluida de dichos cambios. Por ejemplo, en la representación de lo que es un átomo ha habido constantes cambios. Átomo proviene del latín que quiere decir sin partes. El átomo es aquello que conforma la materia. La materia es todo lo que ocupa un sitio en el espacio. Es observable, se puede tocar, sentir y medir. Hagamos un poco de historia. La concepción que se tiene hoy de lo que es un átomo no es la misma que la que tenían los griegos en su teoría atómica 500 años antes de Cristo. De todos modos, no todos en Grecia pensaban igual. Leucipo de Mileto y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por vacío y átomos. Estos últimos, además de ser indivisibles, eran impenetrables e inalterables y poseían propiedades que lo hacían diferente a los demás: la forma, el tamaño y el peso. Aristóteles negaba la existencia de los átomos y el vacío, y afirmaba que cualquier material en el planeta estaba conformado por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y que cada uno poseía 2 cualidades fundamentales que los diferenciaban: frío, húmedo, caliente y seco. En el siglo XVII, John Dalton retoma la concepción griega del átomo, planteando una nueva teoría atómica. Pese a sus imprecisiones, esta propuesta fue muy útil para los científicos del siglo XIX. Todas estas concepciones acerca del átomo no fueron en vano, sino que contribuyeron a conformar la teoría atómica actual. El modelo atómico fue evolucionando. En 1897, Joseph Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, los electrones. Dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuya superficie estaban incrustados los electrones. En 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos están vacíos en su mayor parte y que en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones de carga negativa, girando alrededor de un núcleo central con carga positiva, como un sistema solar diminuto. Así, los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. En 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo en donde los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía bien definidos. Los electrones giran en ciertas órbitas estacionarias de radios determinados. En ellas, el electrón no emite energía. Los saltos de los electrones a diferentes niveles de energía suponen una emisión o una absorción de energía electromagnética. La idea de que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que ser desechada, dando lugar a nuevos modelos. Luego del modelo atómico de Bohr de 1913, hubo modificaciones hasta llegar al actual modelo atómico. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula. En 1926, Werner Heisenberg formula que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Esto se denominó principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que da al electrón el carácter de onda y de partícula simultáneamente. Da su posición más probable. Estas 3 propuestas conforman algunos de los principios del modelo atómico actual, el cual establece que en el átomo existen unas zonas delimitadas donde es probable encontrar al electrón. A esta zona se la llama orbital y se la representa en forma de núcleo.
Bueno, ahí tenemos en términos generales la historia de lo que ha sido la evolución del modelo atómico en 4 minutos. Básicamente, lo que nos dice este proceso nos muestra este proceso es cómo todo partió de los filósofos griegos, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de la historia de la química, de los pensamientos griegos antiguos, ¿cierto? Donde surgió la teoría de los 4 elementos, que fue avalada por Aristóteles, ¿cierto? A la par, habíamos visto también que Leucipo y Demócrito habían dado la idea de que la materia estaba compuesta por átomos y vacío, ¿cierto? Pero que esa teoría en su momento no fue tenida en cuenta hasta que aparece John Dalton y él establece su primera teoría atómica. En la primera teoría atómica, los átomos son indivisibles, indestructibles. Él dice que son esferas compactas, ¿cierto? Eh, y pues presenta su modelo atómico que es básicamente eso, una esfera, ¿sí? Simplemente una esfera compacta. Cada modelo atómico surgió a partir de un nuevo descubrimiento, ¿sí? El nuevo descubrimiento que hizo que el modelo atómico de John Dalton no fuera viable fue el de la electricidad. ¿Y quién descubre la electricidad? Joseph Thomson. ¿M? Él hace unos experimentos con tubos de rayos catódicos, así se llamaban, y en estos tubos hacía pasar un elemento en estado gaseoso. Y él se dio cuenta que habían partículas de ese elemento que se iban hacia el lado del cátodo. El cátodo es el lado positivo de ese tubo que él había colocado. El cátodo es el lado positivo. De acuerdo con la ley de cargas, si algo va hacia el lado positivo es porque es de qué índole, qué tipo de carga tiene. Si se va hacia el positivo es porque tiene carga, muy bien, Catalina, negativa. Recuerden que las cargas opuestas se atraen. Entonces ahí es donde él descubre el electrón, ¿sí? Y el electrón es de carga negativa. Por eso plantea su modelo atómico, como lo pudimos ver ahí, que es una esfera que es de carga positiva y que tiene incrustados los electrones, que son de carga negativa. A ese modelo que hizo Joseph Thomson se le llamó el modelo del pastel de pasas, porque tenía una similitud, ¿cierto? Con ese pastel, porque era las incrustaciones que eran los electrones se asemejaban a esas pasas. Entonces, ese fue el modelo de Thomson. Pero resulta que, como les dije, vino un nuevo descubrimiento. ¿Y ahora qué se descubrió? Se descubrió la radiación. ¿Quién descubrió la radiación? Un científico francés de nombre Henri Becquerel y la descubrió por casualidad. O sea, él no estaba buscando la radiación, ni mucho menos sabían que existía la radiación. Él, dime Luis, ya hablamos de ella. Resulta que Henry Becquerel descubre la radiación por casualidad. Él trabajaba con fotografías y pues anteriormente, porque hoy todo es digital, anteriormente las fotografías había que revelarlas, sí, y se utilizaban placas como las que se usan para las radiografías. Esas placas son totalmente negras. Si se exponen a la luz, la radiación de la luz va a generar una reacción química y las vela, es decir, las pone blancas. Por esa razón se utilizan, por ejemplo, para los rayos X, porque lo que hace es pasar la radiación, los rayos X pasan y me reflejan la imagen de los huesos. Eso es lo que está mostrando. Anteriormente era así, pero lo que se hacían eran las fotografías. Entonces, Henry Becquerel tenía em, estas placas en su laboratorio, en su lugar de trabajo,
y las tenía encerradas porque pues sabía que no les podía dar la luz, ni siquiera la luz visible. Entonces él encierra estas placas y tenía unas sales de uranio. Él tenía unas sales de uranio que le habían entregado. Y al otro día cuando llega, se da cuenta que las placas están totalmente veladas y no las había sacado. Entonces él empieza a mirar, bueno, pero ¿qué hizo que estas placas se velaran? Y se da cuenta que fueron las sales de uranio. Y descubre que el uranio emite una radiación que hace que esto suceda. Obviamente, de ahí en adelante empiezan una serie de experimentos y el descubrimiento de los diferentes elementos radiactivos, donde entran otros científicos franceses como Pierre y Marie Curie. Ellos son una pareja que se dedicó al estudio de todos los, los elementos radioactivos, al punto que pues la radiación, la exposición a la radiación constante produce cáncer. Y ellos murieron muy jóvenes de cáncer justamente debido a esto, porque no tenían conocimiento de que esto los podía llegar a matar y dejaron obviamente sí un gran legado porque ellos descubrieron los elementos de la tabla periódica que son radioactivos hasta el momento en el que ellos estuvieron vivos. Después de esto, entonces viene Ernest Rutherford y él dice, ah, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer pasar radiación por el átomo, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se comporta el átomo frente a la radiación. Y él se da cuenta que el átomo, pues como decía Thomson, que era una esfera, sí, exactamente el radio y el polinomio. Gracias, Santiago. Eh, el, como era una esfera, ¿cierto? Era una esfera. Entonces se suponía que los rayos debían llegar, rebotar y salir. ¿Cómo se llama ese proceso? Que ustedes ya lo vieron en física el año pasado. Reflexión. Reflexión, muy bien, reflexión. Entonces, eso era lo que se esperaba que sucediera con la radiación y los átomos, porque se suponía que el átomo era compacto. Entonces, la radiación tenía que llegar, chocar y devolverse. Y resulta que Rutherford se dio cuenta que esto no pasaba, sino que la mayoría seguían derecho. Muy pocos eran los que llegaban, rebotaban y se devolvían. Entonces de ahí sale una nueva conclusión y es que el átomo en su mayor parte es vacío y por primera vez se habla del núcleo del átomo. Entonces Rutherford descubre que el átomo tiene un núcleo y ya entonces establece un nuevo modelo atómico que es más parecido a lo que cada vez que uno le dice a alguien dibuje el átomo, lo que dibuja es eso, el modelo atómico de Rutherford. Entonces en el centro tenemos protones y electrones, protones y neutrones, perdón, protones y neutrones. Y en la corteza, en la parte externa, están girando los electrones. Listo, hasta ahí todo iba bien. Teníamos un nuevo modelo atómico, pero el modelo atómico de Rutherford duró poco, porque después empezaron otras indagaciones y ahora había un nuevo descubrimiento o una nueva pregunta. ¿Por qué la materia emite luz? ¿Cómo es que la materia emite luz? Y Rutherford no podía explicar eso. Adicional a eso, otra cosa que él no podía explicar era por qué si los electrones giraban alrededor de un núcleo que era positivo y los electrones eran negativos, ¿por qué los electrones no se iban hacia el núcleo? ¿Sí? ¿Por qué no eran atraídos por el núcleo si eran de cargas opuestas? Entonces, pues empezó un nuevo trabajo y fue el trabajo de Niels Bohr. Niels Bohr propone su modelo en el año 1913 y es uno de los modelos más importantes porque a partir de ese es que se empezaron a desarrollar todas las cosas para hablar del modelo atómico actual. Entonces, Niels Bohr dice que los electrones sí giran alrededor del núcleo, pero que ellos están en órbitas de energía, ¿cierto? En niveles de energía. Y que esos niveles de energía es lo que no permiten, digámoslo así, que el electrón se vaya hacia el núcleo, porque él necesita una energía específica y solamente se mueve en ese nivel.
Entonces se establece que los átomos tienen 7 niveles de energía. Luego, eh, con respecto al tema de la luz, él explica que los electrones tienen la capacidad de absorber energía y cuando ellos absorben energía saltan de un nivel de menor energía a uno de mayor, pero también se devuelven de uno de mayor, pasan a uno de menor. Y al hacer esto, emiten energía en forma de luz, fotones de luz. Fue lo que estableció Niels Bohr. Entonces él dijo, si saltan de uno menor a uno mayor, absorben energía, pero si saltan de uno mayor a uno menor, liberan energía y esa energía que liberan, la liberan en forma de luz. Ahí entonces estuvo la explicación de estos fenómenos. Y listo, de ahí para allá empiezan son otro tipo de estudios para mirar la estructura más interna del átomo. Entonces aparecen Luis de Broglie, aparece Schrödinger, aparece Heisenberg, y ellos entonces hablan del principio de incertidumbre, hablan de la presencia de los orbitales, hablan de que en cada orbital hay dos electrones, luego viene el principio de exclusión de Pauli, o sea, vienen una cantidad de sucesos, de estudios que hacen los diferentes científicos para llegar al modelo atómico actual. Y en el modelo atómico actual, entonces decimos que sí, efectivamente, como lo dijo Bohr, hay niveles de energía, pero también hay subniveles y también hay orbitales, que fueron los que ustedes vieron en la última parte del video. Esos orbitales son las zonas probables donde se pueden encontrar los electrones, zonas probables donde podemos encontrar un electrón. Y por lo general vamos a tener como máximo 2 electrones en un orbital. 2 electrones como máximo en un orbital. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos explica la evolución del modelo atómico. De esa manera se explica la evolución del modelo atómico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, fíjense que es una historia muy interesante y pues esto es resumido, porque cada modelo pues tuvo sus experimentos, pero pues esa parte, digámoslo así, que ya ustedes la debieron haber revisado un poquito, cómo era un tubo de rayos catódicos, cuál fue el experimento que hizo Rutherford al pasar por una lámina de oro, la radiación y en fin. De esta evolución de los modelos atómicos, surgen, no, la bomba atómica es otro proceso, eso ya viene con el estudio de la fusión nuclear, eso ya es mucho más de para acá que los modelos, es más adelante. Obviamente sí, al descubrir toda la estructura del átomo, pues cambian muchas cosas y dentro de eso, pues ya se puede experimentar con el hecho de que el átomo es divisible, el átomo no es indivisible porque tiene partículas. Y cuando empiezan a bombardear el átomo y se dan cuenta que se puede fusionar o que se puede fisionar, pues ahí es donde empiezan a generarse todo este proceso nuclear y atómico como tal. Bueno, vamos entonces a hablar de algunos conceptos. Bueno, me sacó aquí la pantalla, permítame un segundito. ¿Me están escuchando? Espérenme que no sé qué pasó aquí. Ok, ya. Se enloqueció esto un ratico. Bueno, vamos entonces a continuar y vamos a mirar algunos conceptos que se derivan justamente. Que no sé por qué.
Profe, tienes el micrófono apagado. Ya, gracias. Vamos a mirar algunos conceptos que se derivan justamente del descubrimiento, sobre todo a partir del modelo atómico de Rutherford, donde ya se sabe que el átomo tiene partículas, como los electrones, los protones y los neutrones. Debido a esto, entonces surgen el concepto de número atómico, ¿sí? En nuestras tablas periódicas encontramos en las convenciones una que me dice número atómico, ¿sí? Es importante que ustedes tengan su tabla periódica porque con ella vamos a estar trabajando, ¿no? ¿No? El número atómico en algunas tablas está en la parte superior derecha, en otros lo van a encontrar en la parte superior izquierda, pero generalmente va a estar en la parte de arriba del cuadrito de cada elemento. ¿Qué nos indica el número atómico? Nos dice la cantidad de protones que componen el núcleo del átomo, ¿sí? De un elemento en particular. De hecho, en la tabla periódica los elementos están organizados de acuerdo a su número atómico, es decir, de acuerdo a su cantidad de protones, a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Generalmente lo representamos con la letra Z, Z mayúscula. Y como les decía, se coloca como un subíndice a la izquierda del símbolo del elemento del cual estemos hablando. Aquí, por ejemplo, lo vemos al lado izquierdo. ¿Mm? En algunas tablas periódicas lo vamos a encontrar al lado derecho, pero siempre es el número que está en la parte superior. En este caso hablamos del elemento bario y es el número 56 en la tabla periódica. Si usted tiene su tabla, ahí lo puede confirmar que el bario es el elemento número 56. ¿Qué quiere decir ese 56? Que el bario tiene 56 protones, ¿sí? 56 protones en el núcleo. Cuando el átomo es neutro, que después hablaremos de lo que son los iones, pero cuando un átomo es neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Por eso es neutro, ¿cierto? Está en cero. Tiene la misma cantidad de protones, que son las cargas positivas, que de electrones, que son las cargas negativas. Entonces, en un átomo neutro, hablamos de que el número atómico corresponde tanto a protones como a electrones. Cuando son iones, pues cambia la cantidad de electrones, pero en este caso estamos hablando de átomos neutros. Es decir, que el bario tendría 56 protones y 56 electrones. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, entonces vamos a tomar el apunte de lo que es el número atómico. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo se llegó a determinar el número de protones y neutrones en un átomo? A partir de los diferentes experimentos y, bueno, del trabajo que hicieron más que todo Mendeleev con el tema de la tabla periódica, ellos empezaron composición del átomo. Muchas de estas cosas en inicio fueron empíricas porque no había los dispositivos que están hoy en día para poder verificar la información. En ese entonces fue más como por las características, por lo que ellos, digamos, incipientemente podían ver en los laboratorios que tenían y más que todo por el trabajo de la lógica de ellos. Ya después se pudo corroborar con el microscopio electrónico que sí permite ver
hasta allá. O sea, nos permite inclusive ver el núcleo atómico. Entonces, por esa razón, en ese entonces fue algo más empírico, pero digamos que más de la lógica y del trabajo que ellos hacían experimental, que después ya se pudo confirmar con el microscopio electrónico. Bueno, tomamos el apunte y ya seguimos con otro concepto. ¿Listo o falta alguien? Ok, me avisan por favor. Continuamos entonces. Aquí tenemos una notación como la que les acabo de mostrar, pero ya no hipotética, sino en un elemento real. El elemento o el símbolo del elemento es Ne, que corresponde al neón, ¿sí? Corresponde al neón. Ustedes lo pueden buscar en su tabla periódica, neón. En la parte superior tenemos el número másico del neón y en la parte inferior tenemos el número atómico del neón, ¿cierto? Número másico y número atómico. Entonces, si yo tengo que determinar cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el neón, vamos a mirar de qué manera lo hacemos. Entonces, ¿cuántos protones tendrá el neón? Recuerden que, muy bien, Santiago. Tenemos 10 protones. ¿Por qué tenemos 10 protones? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice por qué son 10 protones? Porque el número atómico es en base a los protones, ¿no? Muy bien, Tomás, y muy bien, Luis, que también me lo dijo por el chat. Los protones son la cantidad, el número atómico es la cantidad de protones que tiene el elemento. Entonces, los protones van a ser igual a la cantidad o al número atómico, en este caso, 10 protones. ¿Cuántos electrones tendremos? ¿Cuántos electrones tendremos, chicos?
No, 22 es el número máximo, el número másico. Pero, ¿cuántos? Recuerden que yo les dije que en un átomo neutro, la cantidad de protones era igual a la cantidad de electrones. Es decir, que tengo 10 protones, pero también tengo 10 electrones, ¿cierto? Tengo 10 protones y 10 electrones. ¿Por qué? Porque corresponden a un átomo neutro. Aquí no estamos hablando de un ion. Entonces, el número atómico me va a servir en un átomo neutro para protones y electrones. Pero por otro lado me dicen, bueno, ¿y la cantidad de neutrones? En la tabla periódica no me dicen neutrones. El número atómico me dice protones y electrones, pero no me dice neutrones. Entonces tengo que recurrir a la fórmula que me permite determinar el número másico, que es el átomo. Cuando es neutro, cuando no tiene carga. Cuando es un ion, el átomo tiene carga, entonces se le escribe un negativo o un positivo, pero cuando es neutro no se le escribe eso, simplemente aparece el símbolo del elemento, pero no aparece ninguna carga ni positiva ni negativa. Por eso podemos decir que el átomo es neutro. Entonces, si yo tengo que A es igual a Z más N, ¿cierto? A, que es número másico, es igual a número atómico más neutrones. De ahí puedo despejar neutrones. Entonces, fíjense que número atómico está sumando, lo paso al otro lado a restar. Y entonces neutrones sería igual a menos Z. A menos Z. De esa manera determino los neutrones. Entonces, neutrones va a ser igual a, que es el número másico, que en este caso es 22, menos Z, que es el número atómico, que es 10. Entonces, la diferencia me va a dar 12. Quiere decir que tengo 10 protones, 10 electrones y 12 neutrones para el caso del neón. 10 protones, 10 electrones y 12 neutrones. ¿Esa parte es clara? Entonces, el número atómico me va a servir tanto para los protones como los electrones. Y los neutrones los hallo a partir de la fórmula del número másico. Bueno, ok, entonces continuamos teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer aquí con el neón. Entonces vamos a continuar con un pequeño ejercicio para 5 elementos, ¿cierto? Entonces tenemos el níquel, el estaño, el renio, el actinio y el bismuto. Aquí pues se les colocaron ya el número atómico y el número másico por si no se alcanza a ver aquí.
que está como muy chiquitico, entonces aquí sí se nota perfectamente a qué corresponde el número atómico y el número másico. Entonces vamos a determinar protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Aquí hace la aclaración, obviamente, de que los electrones son solo en átomos neutros. Y aquí neutrones aparece Z menos A, pero es A menos Z. Entonces aquí está al revés, es A menos Z, no Z menos A. A menos Z. ¿Listo? Entonces hacemos este pequeño ejercicio con respecto a lo que trabajamos ya en el ejemplo anterior. Bueno, esta actividad no es para enviarla aún, la vamos a unir con otras cositas que vamos a estar viendo. Entonces, simplemente pues la terminan, completan la tablita y la tienen ahí en su cuaderno. Yo después se la solicito. Voy a mandarles el pantallazo para los que de pronto no alcanzaron a tomar todo el apunte y habilito el Classroom para que me suban la actividad de ayer. Pensé que ya estaba habilitada. Bueno, que ya les envié el pantallazo de esto y pues hasta aquí quedamos el día de hoy. Continuamos mañana en nuestra clase. Dios los bendiga. Chao a todos.